Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo. El mejor. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren. Continúo aquí desde los Estados Unidos y para toda Latinoamérica con el corazón en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer El Vitar, en esta última parte, en este último segmento del programa de hoy, que es la nota live. Ayer fue un gran día para muchísimos venezolanos. Ayer, 28 de septiembre, por fin vio la luz y llegó a los cines a nivel nacional la película Mónica entre el cielo y la tierra. Pero antes de hablar de Mónica entre el cielo y la tierra, yo quiero que ustedes vean esto que va a pasar a continuación. ¿Y? ¿No vas a leer el mensaje? ¿Y si es de tu jefe el cascarrabia? Tú sabes cómo es. ¿Y si es la del gimnasio? ¡Caramba! Te etiquetaron en una foto. A ver. Estoy tan enamorado de mi Manuela que verá usted. Hoy que estamos de aniversario, me ha preparado con harina blanca Flo unas comidas tan suavecitas como su piel, tan grandes como su corazón y tan sabrosas como... ¿Cómo qué? Hombre, no creerá que se lo voy a decir. Todos los niños a clase con graffiti. Perdón, ¿de quién es? Yo soy Felipe. Oiga, ¿y usted qué hace ahí arriba? ¿Quién es? Yo soy César, el locutor del comercial. Ah, pues mucho gusto. ¿Y los niños? Se los han llevado. Se los han llevado. Las madres, que se han enterado que todo lo del colegio está a mitad de precio, incluso los zapatos, y no se han aguantado. Han agarrado sus críos y se han pirado. O sea, César, que este año, tururú, no hay comercial. ¿Quién nos recuerda de esos comerciales? Bueno, el protagonista de esos comerciales es mi invitado para este segmento del programa y se trata nada más y nada menos que del primerísimo actor Antonio Cuevas, un actor que España le regaló hace muchísimos años a Venezuela y se quedó entre nosotros, haciendo cine, haciendo teatro, haciendo televisión, enseñando a las nuevas generaciones el arte de la actuación. Actualmente es coach de actuación, dirige su propia compañía, El Tapete. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenido para todos ustedes, Antonio. De verdad que para mí es un honor. Un placer de saludarte a ti y a todos tus seguidores y a todos tus radioescuchas
tus teleescuchas, tus internautas también. Un placer Sí. compartir con la gente de allá que también está aquí, por lo menos está en nuestro corazón, sobre todo ustedes los venezolanos que están un poquito más Gracias. lejos. Y para mí Pero el honor sí, es sí, doble, el honor es doble, porque no solamente estoy presentando, pues conversando un rato con un primerísimo actor de las tablas de la televisión y del cine venezolano, además de comerciales para televisión, sino que además no todo el mundo puede decir que tiene el honor que yo tuve en algún momento hace 30 años. Hace 30 años, cuando yo era actor, yo compartí con este señor, compartí escenas en una película, en una producción franco-alemana, que yo nunca la sí. vi, por cierto, Antonio. ¿Usted la vio? El No, piloto del tampoco. Río Verde. El piloto de Río Verde, sí. Estaba Estábamos con Glenis Glenn Ibarra, Ibarra, entre él. Sí, el primer actor Eliseo Pereira, estaba un niño que ahora es un cantante famoso, usted y yo, creo que éramos los únicos actores venezolanos que trabajamos en esa sí. producción. Entonces, para mí, yo digo que el honor es doble, no todo el mundo puede decir, yo trabajé en una película que era una producción para Francia y para Alemania, colaboración de los dos países, y nada más y nada menos que con este primerísimo actor. En estos 30 años ha sido mucho el camino recorrido por usted, Antonio, tanto en el teatro como en la televisión y en el cine. Y ahora que se enfrenta a esta nueva propuesta, que ya, bueno, ya no es una propuesta, ya es una realidad, el sueño hecho realidad de Mónica Espir y de su director Giovanni Gómez Isea. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la película e interpretar el personaje que usted está interpretando? Es muy interesante esta película por varias razones. Una, porque tiene que estar claro que esta no es la historia de Mónica Speed, mosca con Exacto, eso, porque si la gente va a ver, la una historia partecita. no es la historia de Mónica Speed, sino es la historia de un profesor de la Universidad de Carabobo que Ujú. tiene el sueño de hacer cine, además de la clase de guión y demás, y quiere hacer cine. Y se consigue, se encuentra, porque él escucha en una entrevista que le hace a Mónica Speed, César Miguel Rondón, que ella quiere hacer cine, porque ha hecho televisión, pero tiene mucha ilusión con hacer cine. Entonces se junta el sueño de Mónica con hacer cine, con el sueño del profesor Giovanni González Gómez. Isea, Gómez Isea, con hacer cine. Se pone en contacto con ella y por lanzar, me va a decir que no, pero le digo que sí. Iban a empezar, lógicamente, por cuestiones presupuestarias y por cuestiones económicas fundamentalmente, con un cortometraje, no con un largo. Y ese cortometraje iba a tocar el tema de la violencia doméstica, lo cual le interesó más todavía a Mónica. Quedaron incluso para hacerlo, iba a hacerlo con Gonzalo Cubero, y quedaron para, esto fue antes de Navidad del 2013, y quedaron para después de Reyes, verse, ensayar un día, el día 9, y grababan 10 y 11, pero con 2 días era suficiente. Por desgracia, el 6 de enero del 2014 pasa lo que pasa y esto se pone un choque para el director, pero para todo el país también, para nosotros. Yo, mi esposa entonces en España, recuerdo en Granada, y fue un shock. Pues yo había trabajado con Mónica en la primera novela que ella hizo, que es El Desprecio 2. Y entonces fue por un choque, y bueno, después de todo este choque que hubo, este shock, alguien lo convenció a él, pero ¿por qué no hace la película como una especie de homenaje, de haciendo ver por qué no pone a Mónica sin que sea Mónica, que logra hacer su película? Y entonces él hace esta película, que es Mónica entre el cielo y la tierra, en el que empieza a hacer con Mónica ese corto, empieza a hacer como otras películas con Mónica, que le ofrecía La Dama de las Camelias, y además él pensando en que iba a hacer películas con incluso una que iba a ser la esposa de Simón Rodríguez. Es decir, dice, bueno, voy a jugar con la fantasía, porque la ventaja es que el cine es el lenguaje de los sueños. Y de alguna forma a través de eso iba a cumplir el sueño lógicamente con un personaje de ficción, que es la persona que iba a ser Mónica Espira haciendo cine, aún siendo que ella ya no estaba. A mí me llaman para hacer
un personaje que la otra parte que le digo que es interesante es que hacemos cine dentro del cine. Yo hago el director de fotografía de la película. Y esto es muy interesante porque el director de la película, el director de fotografía de verdad, se llama Ildefonso. Entonces yo en la película me llamo Ildefonso. Él aparecía varias veces arreglando cosas de las luces, de verdad que sabe más que yo. Y él en la película se llamaba Antonio. Y entonces yo le decía, mira Antonio, tal cosa, ponme tal cosa. Y él, sí, Ildefonso. Y aparecían camarógrafos y muy interesante todo este proceso porque él sigue dentro del cine. Entonces estuve rodando una película a través de otra película. Y eso fue muy sabroso. Estuvimos ahí, por ejemplo, yo hacía equipo con Flavia Gleske, que era asistente de dirección, en este caso de la película. Además, Flavia era íntima amiga, hermana de Mónica. Y a ella le pegó muchísimo, por supuesto, esto. Y bueno, empezamos a rodar. Por desgracia, con la persona que se empezó a hacer la película, hubo problemas muy graves, de los que ahora no quiero hablar, pero fueron problemas muy graves. Y se suspendió 2 días antes de terminar la filmación. Estábamos en Valencia, un jueves, hubo unos problemas ahí y se terminaba el sábado. ¡Wow! Entonces se quedó todo, fue también otra ruptura de nuevo ahí, como no puede ser. Y entonces, afortunadamente, el papá de Mónica, por lo menos, ayudó a saldar las deudas que tenía con los pagos de los actores, de los técnicos, es decir, que nos habíamos todos quedado colgando, además, también económicamente. Él hizo, porque claro, él dijo, se va a hacer una película en la que se habla de mi hija y un poco homenaje que no, como digo, no es la historia de Mónica, pero sí aparece Mónica. Y empezó otra vez el rodaje desde el principio con la nueva actriz, que en este caso es Andrea Rosales. Yo ahí hice, ella fue alumna mía también, Andrea, y hice de coach con ella y tuvo que hacerse todo muy rápido. No filmar exactamente toda la escena, como se habían filmado antes, pero sí la suficiente como para que la historia tuviera un peso al margen, sobre todo en la escena en la que aparecía el personaje de Mónica. Y mira, después de un montón de tiempo se logró hacer, claro, nos cayó la pandemia, pues estamos hablando de hace 5 años. Después vino la pandemia y wow, un desastre, pues no se pudo hacer nada. Y se logró terminar esta historia que yo ayer la vi y me gustó la historia porque es una historia de eso, de sueños que se juntan, el sueño de un profesor con el sueño de una Usted no la había visto completa todavía. Y vi que no, yo no había visto trozos sueltos en la época en la pandemia, que nos enviamos, teníamos el grupo, y lo que había visto no me gustó nada, porque claro, estaba como por corte, la edición no estaba hecha bien. Entonces nos sentíamos todos frustrados porque no puede ser que hicimos para que salir esto. Y claro, después que se terminó, ya se editó de otra manera, se trabajó la colorización, la postproducción, que siempre también es muy cara. Se hizo y bueno, la película ganó además el premio Mejor Sonido en Mérida, en el Festival de Cine. Lo cual te dice, mira, técnicamente creció mucho. Y cuando la vi ayer, curiosamente, me gustó porque es la historia de eso, de un profesor con sueño que además aparece hasta Irene Say, que lo hace Ángela Galante. Como, digamos que los personajes que salen reales ahí son Mónica e Irene Say, que hacen los personajes. Andrea hace Mónica y Ángela Galante hace Irene Say. Por cierto, es una escena muy divertida. Además, Giovanni no nos quiso contar. Yo entrevisté a Giovanni la semana antepasada, hace 15 días, y no me dijo, no les voy a contar qué hace Irene Saez, personificada por Ángela. Bueno, y es exactamente igual, es muy bello, y hay una escena muy graciosa, porque él estaba obsesionado también con Irene Saez, y habla, ya quiero que la vean porque esa parte es muy divertida, no solo lo que pasa con Irene Saez cuando él habla de eso, sino la conversación que venimos trayendo desde Valencia en la película, el personaje de Giovanni, que lo hace Hubert Biermann, que hace un personaje extraordinario, además, él está acostumbrado a hacer personajes duros, fuertes, incluso violentos,
En este caso personifica a Giovanni y lo hace de una manera muy hermosa. Ahí le da una sensibilidad maravillosa a Hubert. Bueno, Hubert, que es uno de nuestros mejores actores. Y si tienen duda, vean solamente Taika Bove o cualquiera de los otros que hizo. Yo llegué a verlo en entonces, teatro antes de salir de Venezuela. En la película, Flavia Gleske, Hubert Bielma y yo venimos de Valencia a Caracas para hablar, para ir a la Bella del Cine, para que ellos nos iban a ayudar con las cámaras. Y hay una conversa muy divertida en el que aparece lo de Irene Say, aparecen otras cosas más. Es una de las escenas más frescas porque es una conversación en medio de los pensamientos que tiene Giovanni sobre la película y sobre Mónica. Entonces, yo vi que la gente se bebió la película, la disfrutó, porque es una película que habla de nosotros, de los sueños, habla además de un personaje icónico como era Mónica, que era, ella tenía, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el Desprecio 2, que era su primera novela, yo hablando, yo hacía el papá de su novio en esa historia, que era un... Sí, entonces, sí, el remake que hacíamos, el Desprecio 2. Entonces, me decía, ella estaba nerviosa, como es lógico, porque era su primera novela, y me preguntaba yo como profesor y más que pensaba, y yo le decía, tú tienes algo que es muy importante que no pierdas, que tú tienes una naturalidad, tú tienes un ángel, una cosa que es natural, uno habla contigo y tiene una cosa de dulzura, de ternura, de autenticidad, de inocencia, podríamos decir que infantil, pero de una mujer de ya casi de 30. Es dulzura. Entonces, eso no lo pierdas nunca, no lo pierdas nunca porque eso va a ser tu sello, eso va a hacer que tu persona sea increíble, que tú enamores a la gente, sea el gancho, porque esa ternura es que lo que le da la humanidad a los personajes que tú hagas. Y curiosamente eso ha sido su encanto en todo lo que hizo. Ella tenía esa cosa natural que no hizo, sobre todo cuando hizo Mi Prima Ciela, que es otra de las grandes que ella hizo. Yo le comentaba a Giovanni en nuestra conversación que yo la vi haciendo una villana aquí en Miami. Y yo, wow. Pero una villana mala, maluca. Yo dije, wow. Además de que estaba irreconocible. Estaba, creo que más delgada, se había cortado el cabello, pero era, o sea, la antítesis de lo que uno vio que se hizo allá en Venezuela con ella. Sí, entonces, bueno, además, el coach lo que hace, trabaja un coach, yo hice coach mucho tiempo en Radio Caracas. El coach trabaja siempre para ayudar al actor o a la actriz a construir su personaje, a que el personaje sea más auténtico, que no sea falso ni rígido, y trabaja, por lo menos yo siempre trabajo en íntima conexión con el director. El coach no monta escena, el coach ayuda a preparar al personaje, a que tu personaje lo haga, puede hacerlo sentado, de pie, acostado, como sea, porque luego el director te va a decir, quiero que aquí te levantes, quiero que aquí hagas tal cosa, y si trabaja de una forma muy rígida, muy esto es así, de tal manera, un coach nunca le dice al actor, a la actriz cómo hacerlo, sino cómo le ayuda a descubrir el personaje, le ayuda a sacar ese personaje y a verlo desde fuera, ¿no? Yo fui coach, por ejemplo, en Orquí Bautista, en La Estrambótica Anastasia, que ella hacía 3 personajes, fui coach de Jessica Grau, también lo he hecho en varias ocasiones, y de un montón de actores, de muchos actores que han estado ahí, y que para mí me encanta, porque yo a la vez trabajo como actor y como profesor. Pues yo tengo además una academia, la Tapete, el taller permanente de teatro, tenemos una academia aquí en Caracas que damos clases, afortunadamente ahora tenemos sede. Yo quiero resaltar que es toda una aventura poder hacer una película en Venezuela, y cuando una película se estrena es un regalo para todo el mundo, porque wow, después de las dificultades que han pasado del dinero, de que vivimos en un país todavía, en un país en el que los políticos son un auténtico desastre, tienen secuestrado el país. Y sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Hacer el país que queremos desde nuestro punto de vista, desde nuestro espacio, que es el arte, el teatro o el cine, en este caso. Entonces, desde ahí hacemos el país que queremos a pesar de ello. Y el cine es una vitrina en el que además muestra, es un espejo, es un reflejo del país. Además, sociológicamente, si tú quieres estudiar
la sociología de un país, vete a ver las películas de los años 50, 60, 70, y va a haber arquitectura, vestuario, forma, lenguaje, etcétera, etcétera. Es decir, es un espejo, el cine es un espejo. Y en este caso, ahí juntamos esta historia maravillosa de sueños, porque es eso, el cine, el lenguaje de los sueños, que es el sueño de un profesor de universidad con el sueño de una actriz de televisión que quiere hacer cine. Entonces, eso es mágico y eso hace que la gente se anime a darle forma a los sueños, sea cual sea su sueño. Porque Sí. yo comento siempre que si tú te olvidas de los sueños te asaltan en el camino. ¿Cómo te asaltan? Bueno, te asaltan porque tienes un accidente, porque te enfermas con facilidad, porque de repente te empatas con el hombre o con la mujer que en vez de ser algo que te va a hacer crecer en una cosa que te va a chupar la sangre, te va a hacer retroceder, te va a frenar. No, el que no tiene Es decir, sueño es un muerto está en vida. diciendo, Oye, claro, porque entonces no te olvides de tu sueño, no importa que sea lo que estés claro. haciendo. Usa lo que estás haciendo, aunque no te guste, para conseguir lo que te guste. Y eso es muy importante, sobre todo para los que están fuera, que a veces les ha tocado hacer cosas que están a miles de kilómetros de distancia de lo que uno quiere hacer. Pero Si yo eso, le ponlo contara, al servicio de lo que quieras. si yo le contara, Antonio, usted me ha Sí, dado bueno. pie para No, formularle no la me tienes siguiente que pregunta. contar. No me tienes que contar. Yo llegué aquí a Venezuela hace 42 años, hace ya. Y yo aquí tuve que hacer de todo, tuve que limpiar, tuve que hacer un montón de cosas. Eso sí, cuando limpiaba, procuraba limpiar mejor que nadie y no sentirme mal por eso, porque qué Bueno, importante que aquí las eso cosas atenta estén. contra uno, yo, Antonio. Aquí eso atenta contra uno. Uno trata de hacer su No, trabajo porque bien si yo hecho, me sea el que sea, fíjate, y se convierte en una amenaza para ciertas comunidades aquí. No voy a hablar aquí de eso. Mire, que yo le no, quería pero comentar algo. Usted que me dio pie para formular una pregunta que en la que yo estaba pensando ya. Usted que ha sido coach de actuación durante tantos años y está formando ya, yo diría que a dos generaciones de actores, ya, por la cuenta que saco mentalmente. Y ahora le está tocando ver este sueño cristalizado, el producto de ese coaching que usted hizo con estas dos muchachas. La actuación ha cambiado en cuanto a la manera como se dicen las cosas. Ya no es el tono, no es esa actuación acartonada de finales de los 60 y que signó a casi todos los 70. Y si no es porque irrumpen estos hombres, Román Salvos, Ignacio Cabruja, Julio César Mármol en la televisión de nosotros era muy acartonada. Las actuaciones de nuestros actores, tremendos actores, todos ellos. Vaya mi aplauso, mi admiración y respeto para todos. Pero era acartonada. Ahora es mucho más natural, pero yo noté en las últimas veces que vi así pedacitos de producciones de la televisión nuestra, que ya de la naturalidad se está pasando como que a otra cosa. ¿Qué opinión le merece a usted de esto? ¿O usted coincide bueno, conmigo? lo que pasa es que la televisión, las actuaciones, las novelas en televisión, venían además de la radionovela. Incluso Ujú. los primeros actores de la novela de la televisión fueron los mismos de la Vienen de la radio. radio, sí, yo Y la sé. radio, lógicamente, como no hay imagen, lógicamente la voz tiene que ser mucho más exagerada para ambientar al oyente en los sentimientos y en las emociones que tiene el personaje y tú no lo ves porque no le puedes ver la mirada, no le puedes ver el rostro, no le puedes ver la expresión corporal, entonces se sale mucho más exagerado. Entonces se pasa directamente y seguimos haciendo actuaciones muy exageradas en las novelas. Y ese es como el código, todo exagerado y con un ritmo mucho más lento, etcétera. Después ya empezamos a pasar a una televisión mucho más realista, sobre todo cuando se incorpora José Ignacio Cabruja y la novela más realista. Se empieza a hacer un lenguaje un poquito más realista, que es más natural. ¿Qué es lo que sucede? Claro, otra cosa es que el lenguaje siempre tiene que ser un lenguaje de altura. Aunque tú estés, fíjate que Chalbó, por ejemplo, las películas de Chalbó, la obra de teatro de Chalbó que habla de personajes marginales, de personajes que no tienen, que tienen una vida bastante
gente, por decirlo así, miserable. Sin embargo, él se cuida de tener una estética de la marginalidad en la que no necesita usar la grosería. Bastante grosera ya en la vida del personaje como para que además lo ponga a hablar solo con grosería. Y entonces hay una estética y un lenguaje de la marginalidad que no necesariamente está ligada, como ha pasado después en muchas películas y en muchas novelas, por decirlo así, en lo que la grosería es lo predominante. No. A pasarse ahora a un lenguaje tan real, en el que no hay una altura poética, una altura literaria. Cuidado, no quiero decir que tenga que ser una cosa lejana. Cuando digo de poética, no tiene porque la poética de Charcot era la poética de la marginalidad. El retrato de una sociedad. Claro. Entonces aquí ahora lo que hay que hacer, otra cosa es que tú hagas una cuestión realista a una cosa que sea absolutamente o vulgar o que no tenga brillo, que no tenga brillo poético, que no tenga emociones que te toquen el corazón, sino simplemente tenga que ser erosivo por el lenguaje soez o el lenguaje excesivamente realista. No, lo artístico tiene que resaltarse. Y Por como supuesto. digo, resaltar lo artístico y yo no llegué es... a ver tan malos actores, Antonio, tan malos actores, que ellos en su vida cotidiana, yo no sé cómo los contrataban los canales de televisión. Bueno, sí, los canales de televisión, puedo hablar de los dos. Yo no sé cómo los contrataban, porque eran tan malos actores que ellos en su vida cotidiana, uno los escuchaba, se los encontraba en un centro comercial y ellos hablan como malandros, los muchachos sobre todo. Y cuando actuaban como malandros, así el personaje no fuera de un malandro. Entonces, no estaban actuando, lo que estaban era, no sé cómo llamar aquello, pero eso no era una actuación. Una actuación es algo mucho más complejo y usted lo sabe mejor que yo. Es que los personajes no son ni blancos ni negros. Es decir, no son malos ni son buenos. Son personas que hacen cosas buenas y cosas malas. Lógicamente consideramos el personaje malo el que daña, pero para el personaje que daña él piensa que está haciendo bien. Es decir, nadie piensa que de Es la verdad forma lo que de está hablar haciendo. de nosotros que ha cambiado un poco, Antonio, a eso me refiero. La forma de hablar de nosotros, de los venezolanos. Yo no sé en qué momento de estos últimos, no sé si eso se debe a la política, no sé. En qué momento de estos últimos 25 años nosotros hemos cambiado mucho nuestra forma de hablar y eso se ve muchísimo, se ve reflejado en las redes sociales. Bueno, porque es que se confunde el lenguaje coloquial con el lenguaje literario. Me explico. No es lo mismo cómo tú hablas a cómo tú escribes. Y, por ejemplo, tú ves que en las redes la gente escribe igual que habla. Y Mal, entonces eso es chocante. mal. Porque cuando tú hablas siempre normalmente está en contexto. Por Porque estoy supuesto. hablando en una conversación en mi casa con mi familia y el contexto familiar, que uno habla de una manera. Estoy tomándome una bebida espirituosa con unos amigos y ese contexto es otro y ahí hay mucho más libertad en el lenguaje, etcétera, etcétera. Estoy en una clase como alumno y ahí hay un lenguaje académico Por que está ahí, el supuesto. contexto es fundamental que no se puede perder. Tú no puedes perder el contexto, pero sobre todo la gente habla y escribe lo mismo, habla lo mismo que escribe y entonces se produce una cosa muy rara. Pero Y eso se sobre observa más todo que todo en los también jóvenes. que Sobre todo en los es jóvenes. que sí, Y el te contexto iba a decir pareciera que fuera siempre el mismo. Y se el dirigen a mismo y todo el no puede mundo de ser. la misma manera. Tú no hablas igual con tu mamá que con un amigo cuando te estás tomando un trago. Es Por imposible eso. supuesto. El Y contexto es fundamental. Y las redes no tienen en cuenta eso. Además, antes, si tú no tenías formación, si no habías leído, si no habías estudiado mucho, bueno, tú estabas un poco tímido, pero se igual no intervenir justificaba. mucho porque no tenías formación. No, ahora yo me vanaglorio de no haber estudiado, de no haber leído, de no haber hecho nada, de que yo prefiero Eso es terrible para una mendigar a... sociedad, Antonio. Yo lo veo Y eso terrible. es porque entonces, ¿a dónde vamos? Es como si la sociedad solo va a ser de la gente, de los influencers, de los que son maravillosos porque tienen muchos likes o muchos seguidores. ¿Quién va a construir los puentes mañana? ¿Quién va a hacer la electricidad? Va a ser
si este es el futuro. Y la idea es que las obras de arte, la literatura, el cine, la televisión, tiene que ser un espejo precisamente en el que nos reflejemos para elevar el nivel de la gente. Y el nivel de la gente se eleva también teniendo en cuenta el contexto. Y si tú no sabes algo, lo que tienes que hacer es leerlo. Que además usa las ventajas que tenemos hoy, porque antes yo cuando estudiaba tenía que ir a la biblioteca y buscar Sí, en la hemeroteca, buscar en los libros. Ahora no, ahora tú agarras el celular y buscas en Google, y ahí te sale toda la información. Claro, tienes que saber muy bien seleccionarla. Pero Eso quiero le iba a decir decir que no tienes siempre es la mejor. no tienes que ir a la biblioteca como tenías que ir antes. Entonces, infórmate, entérate bien antes de hablar de un tema del que tú, NPI, que como todo el mundo sabe significa no poseo información sobre el tema. ¿Me explico? Entonces, formarse hoy teóricamente es más fácil, pero la gente no quiere. Es difícil. Claro, Y, hay un montón de gente. Yo me he encontrado que estaba haciendo, por ejemplo, cortos con alguna gente de la universidad y hay gente muy engreída que ya cree que lo sabe todo, pero hay también gente maravillosa que sabe cosas, pero también sabe que tiene que seguir aprendiendo. Gente que es brillante precisamente porque reconoce sus limitaciones y porque reconoce que tiene que seguir aprendiendo. Y yo he tenido una experiencia muy bella con gente tanto de la Universidad Católica como de la Escuela de Cine, que es lo que yo he colaborado haciendo cortos, de gente que tú ves en la que tú dices, wow, no está perdido todo. Hay gente joven, brillante, que sigue estudiando y que se sigue sí. preparando y que sigue con amor haciendo el trabajo. ¿Y cómo hace el amor con trabajo? Preparándote, no haciendo cualquier cosa. No, como yo tengo un celular Ojalá ese fuera el ejemplo a seguir de la y mayoría. películas, ¿Y no en puedo qué hacer, está se puede hacer ahora, fotos. Exacto. Antonio? ¿En qué está ahora Antonio Cuevas? Dime. Además de dirigir, está dirigiendo Yo su propia compañía, El estoy Tapete. Ujú. con mi academia, además que la llevo junto a la actriz aragüeña Daifra Blanco, que ella es profesora además graduada. Ella también estudió la UNED Arte Escénica, especialista en actuación. Ella escribe, porque ella es dramaturga también. Y ella ha hecho además, bueno, ya tiene un año en la agrupación Humana, que es una agrupación de mujeres que toca el tema de mujeres, el tema de la mujer, la violencia, la desigualdad, etcétera, etcétera. Por cierto, la semana que viene nos presentamos en el Festival de Teatro de los Teques con Ejercicios Vergonzosos, que es la agrupación humana a la que yo le presto todo mi apoyo para hacer este tipo de trabajo. Vamos a estar también en el trasnocho a 1 de diciembre con esa obra, que es una obra conmovedora, con un humor corrosivo, que toca temas muy delicados, pero de una manera con una altura artística maravillosa, que eso también está. Entonces estamos en eso. Tengo por ahí unas propuestas que, como todavía están en propuestas, no te las cuento. Y seguir también, me llama y hago teatro, hago cortometrajes, me llaman para asesorar también y hago asesoría, teatro para niños. Estamos trabajando con nuestra academia Tapete, haciendo un montón de cosas en ahora que tenemos sede, dotándola de luces con mucho sacrificio, pero con mucho amor, para tener una sala que podamos hacer lo que nosotros queramos hacer sin tener que pedir permiso a nadie. Y eso Bueno, es muy así importante. Estamos comenzó felices Ibrahim en la sala de darle Rajatabla. con... Yo recuerdo cuando Ibrahim, los Sí, comienzos de Ibrahim Guerra, cuando comenzó nosotros, Rajatabla. Y a propósito de Ibrahim, sí, le quiero preguntar esto, sí, Antonio. ¿Qué opinión le merece a usted esta alternativa que se dio durante la cuarentena del teatro a distancia? claro, fíjate que en eso uno de los magos de eso es Luis Fernández y Yo Miguel sé. Lazo, que son los que... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasa a los teatreros? Un teatrero no puede estar quieto. Además, un teatrero ve un espacio, así sea chiquito, un huequito, y enseguida dice, wow, aquí se puede hacer una sala de teatro, una cosa, así sea chiquita. Es decir, porque uno no para de crear. Entonces tú dices, wow, no podemos salir a la calle, no podemos ni siquiera salir casi de nuestra casa, casi no podemos salir de nuestra habitación, pero tenemos que seguir creando, porque creando y creyendo. ¿Qué podemos hacer? Teatro, el teatro, la esencia del teatro es la presencia, pero con la escucha del teatro, ¿qué podemos hacer? Y se empezaron a hacer experimentos. Se empezaron a hacer experimentos en los que mezclaba
lo que es teatro con audiovisual, y fíjate que eso lo tiene, por ejemplo, Luis lo tiene en La Voz Humana, que lo hace con Carlota Sosa, un trabajo extraordinario en el que mezcla algunas cosas grabadas con otras cosas audiovisuales, con unas cosas de teatro grabado ahí mismo, es como si fuera teatro tarama, es decir, la gente lo que empezamos a hacer, nosotros empezamos a hacer también talleres de actuación, pero en este caso, en la distancia que podía hacer, tiene que ser con el lenguaje y audiovisual, porque Por supuesto. con el celular, y empezamos a hacer clases, construcción de personajes, hicimos concursos incluso de personajes, escena abierta se llamó, por ejemplo, el que nosotros hicimos, que era el que tú participabas, nosotros le poníamos ejercicios, prepara este personaje, esta escena, la hacían, la presentaban audiovisualmente y con un jurado iban calificando durante tiempo. Es decir, cada uno iba haciendo aquello que quería hacer usando los medios que teníamos, que era la internet, los celulares y las redes. Haciendo así. Claro, no puede decir que es teatro. Luis hizo también a 250 la Cuba Libre, más que porque hacía desde yo vi el primer desde Bogotá, montaje. desde Miami, desde Madrid, desde Galicia y desde Caracas. Entonces, wow, era juntar a todas esas actrices como si estuvieran juntas en un mismo espacio, pero era para no dejar de hacer, de crear. Y eso es hermoso porque claro que sí. no nos rendimos, ni la lluvia ni el viento nos quitan el aliento, dice. Por supuesto. Antonio, nos queda menos de un minuto. ¿Qué mensaje me le deja usted a los venezolanos? En este menos de un minuto que me queda. Cuéntame. Nos queda menos de un minuto. ¿Qué mensaje le envía a los venezolanos? Bueno, yo les digo a todos que denle forma a sus sueños. Quiero compartir una anécdota que sirve como ejemplo. Desde Argentina Ajá, a ver, ¿de qué va esa anécdota, Antonio? Ok, fíjate. Empezamos hablando de Mónica entre el cielo y la tierra, que es la película que se acaba de estrenar. El cine estaba que es el lenguaje de los sueños. En esta película se junta el sueño de un profesor de la universidad que quería hacer una película con el sueño de Mónica Espíritu, que también quería participar. Pero todos tenemos sueños y todos queremos hacer algo. Y queremos hacer algo, y ese algo tiene que ver con nuestra esencia, con el software original, aquello que con lo que traemos ya cuando uno nace, que es nuestra esencia divina, por decirlo. Entonces, la idea es que tú no te puedes olvidar de los sueños, que también hablaba de esto hace un ratito, porque los sueños te asaltan en el camino. ¿Qué sucede? Con toda la diáspora que hubo en nuestro país, la gente se fue. Lógicamente, cuando tú sales fuera, pues no es que no seas nadie, pero para el país al que llegas no eres nadie y tienes que hacer de todo. Entonces recuerdo que una antigua alumna, que era actriz, pero también bailarina, le gustaba el baile, después de último me escribía: profe, me siento deprimidísima, horrible, porque me la paso trabajando y no hago nada que trabajar y ni siquiera tengo un ratito para dedicar un poquito al arte. Entonces yo le decía: ya va, quédate tranquila. Tú tienes un artista ahí que tienes que cuidar, un artista que necesita un sitio para dormir, que no tiene por qué ser de lujo, pero tiene que ser limpio, aseado y tranquilo. Y entonces eso cuesta un dinero, un alquiler del sitio donde esa artista va a descansar y va a vivir un tiempo. Además, ese artista necesita alimentarse, necesita comer, porque si no come, si no descansa, ese artista no puede crear. Entonces, ¿quién se encarga de cuidar a ese artista? Tú misma. Esa otra parte que es la que se va a encargar de cuidar a ese artista durante un tiempo. Entonces, tú cuida y busca espacio para que duerma, para que esté tranquila, para que viva y para que coma y se alimente bien. En la medida que tú vas haciendo eso, obviamente lo haces con cosas que no te gustan, pero tú no te olvidas de tus sueños, porque eso que estás haciendo que no te gusta te va a ayudar a conseguir lo que te gusta. Entonces, no te olvides, estoy seguro que pronto vas a conseguir en ese trabajo crecer o ir ahorrando algo y vas a encontrar un espacio para que tú puedas recibir clases de actuación o de baile. Y eso te va a hacer sentir mejor, es decir, va a retomar tu sueño, que lo único que lo hace, lo tienes estacionado, no estás saliendo a la calle, pero no te olvidas del sueño. Efectivamente, recuerdo que como un mes y pico después, creo que 2 meses no habían pasado, me escribí: profe, estoy feliz, conseguí, en una academia estoy recibiendo clases de baile y me siento estupenda y me siento wow, y digo: ves, estás abriendo una ventana que cada vez va a ir iluminando ese sueño, va a ir trabajando, y ese artista que tú lo tenías ahí tranquila,
descansando, estacionado, ahora va a empezar a salir. Entonces yo le digo a la gente que lo que tiene que hacer es, no importa lo que esté haciendo, que eso lo que encamine en el camino de sus sueños, valga la redundancia. Es decir, y yo siempre digo, lo que esté haciendo, dale gracias a Dios. Por ejemplo, yo ahora, como lo que estoy haciendo me gusta, le doy gracias a Dios y al universo porque lo que hago es lo que me gusta. Pero cuando estaba haciendo lo que no me gustaba, yo decía, y eso le pido que hagan todos, gracias por este trabajo que estoy haciendo que no me gusta, porque me va a ayudar a conseguir el que me gusta. Es decir, ¿cómo tengo que hacer? Encaminándolo en la dirección de mi sueño. Eso es lo que la recomendación que yo le hago, que no se olvide. Y entonces van a encontrar un ratito para el baile, un ratito para la escritura, un ratito para los números, para la pintura, si lo que a ti te gusta. Pero no hay que apurarse, porque es que yo también llegué aquí al país y no era nadie. Y yo llegué de 20 y tantos años, no era un niñito. Y entonces tuve que hacer de todo. Y limpiaba. Y como yo digo, si me hubiera sentido mal limpiando, todavía estaría limpiando. Entonces, la idea es esa, es no olvidar tus sueños. Y haga lo que haga, encamínalo en ese fin, en el sueño. Claro, no perder el foco. Yo también pienso igual que usted. Y muy agradecido por estos minutos, con este paseo por el arte que hemos tenido con usted. Bueno, de más está decirles que les deseo todo el éxito de este mundo y más, porque se lo merecen, porque yo sé con el sacrificio que esta película se hizo. Muchísimas gracias. A mi audiencia les recuerdo que abajo está la cajita. ¿Me decía, Antonio? No, que le iba a mandar muchas bendiciones, sobre todo a los venezolanos que están fuera, que no se desesperen, que sabemos que ellos tienen a Venezuela en el corazón, que hay muchos que van a regresar o han regresado, pero aunque no regresen, no importa, el corazón está ahí y estamos aquí mucha gente haciendo una buena Venezuela diferente a la que están haciendo nuestros políticos. Estamos construyendo otro país desde con las herramientas que tenemos, que no son muchas, pero esa herramienta está alimentada por el amor. Entonces estamos dándole forma a los sueños y ayudando a que la gente le dé forma a sus sueños, que es un poco mi trabajo. Claro que sí. A mi audiencia les recuerdo que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, compartan el programa y siempre se los digo, sus comentarios son bienvenidos porque me ayudan a mejorar el contenido. Muchísimas gracias al profesor Antonio Cuevas. De nuevo, le reitero mi agradecimiento infinito. Antonio, y nos vemos nuevamente Antonio después de 30 años, Antonio. Sí, mis redes son Antonio Cuevas con doble S y tapete. Ya la voy a poner aquí Antonio abajo. Cuevas con doble S y tapete. Un saludo, te saludo ahí con las manos como si te estuviera, como vimos hacer. Así saludo a ti y a toda la gente que te sigue. Muchísimas gracias. Amigos, él fue el profesor Antonio Cuevas. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, les pido que se me cuiden muchísimo. Hasta la próxima emisión del programa. Gracias por su audiencia.